El proyecto titulado Educomunicación para la resolución pacífica de conflictos surge de la necesidad de renovar y dar mayor alcance a los procesos en relación con la resolución pacífica de conflictos que se vienen dando en la institución educativa distrital Isla del Sol en el ciclo quinto. La pregunta problema se plantea: ¿cómo la educomunicación contribuye a la resolución pacífica de conflictos escolares en la institución educativa distrital Isla del Sol en el ciclo quinto? La institución educativa distrital Isla del Sol es un colegio del sector oficial ubicado en la localidad sexta de Tunjuelito. Cuenta en la actualidad con una población aproximada de 1.100 estudiantes y 50 colaboradores entre personal docente y administrativo para las 3 jornadas. Lo anterior con el objetivo de analizar cómo la educomunicación contribuye en la resolución pacífica de conflictos escolares de la institución educativa ya mencionada. En un primer momento se pretende caracterizar los procesos que plantea la educomunicación para la resolución pacífica de conflictos escolares. Después se identificarán las estrategias de la educomunicación como camino hacia la resolución pacífica de conflictos y finalmente se planteará la educomunicación como dispositivo transformador de los conflictos escolares en la población sujeto de estudio ya antes citada. El estado del arte está conformado por 2 investigaciones que fueron seleccionadas bajo los siguientes criterios: relación directa con el tema de investigación, desarrollo del marco teórico, contexto donde se desarrollaron y proximidad temporal, puesto que se revisaron solamente investigaciones con vigencia no mayor a 5 años. La educomunicación se entiende como una apuesta política, mas no como un paradigma teórico, puesto que surge de la necesidad de transformar una realidad concreta. Se toma como punto de partida al autor francés Célestin Freinet, quien fue el precursor de los modelos pedagógicos alternativos en la escuela, con la implementación de la imprenta en el aula de clases, lo que lo llevó a la experiencia que él denominó texto libre, cuestión que elogió Mario Kaplun, quien es otro de los autores que se tiene en cuenta, ya que no solo retoma el trabajo de Freinet, sino que también desde la explicación de los modelos pedagógicos tradicionales revisa la importancia de la educación como vehículo para que los sujetos piensen y a través de ello transformen su realidad. En concordancia con lo anterior, Paulo Freire buscó controvertir la hegemonía de los medios de enseñanza tradicional que condenaban a las personas a estar domesticados para el beneficio de las clases sociales más favorecidas. Se preocupó por la relación entre la educación con la política. Afirma Freire que en el acto político hay, por lo tanto, la naturaleza o la marca de lo pedagógico, así como en lo pedagógico está la marca de lo político, para lo cual se necesitan educadores revolucionarios que estén al servicio de la liberación de los sujetos oprimidos. Mario Kaplun afirma: la comunicación educativa tendrá por objetivo fundamental el potenciar a los educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de mensajes. Su principal función será entonces la de proveer a los grupos de educandos canales y flujos de comunicación, redes de interlocutores próximos o distantes para el intercambio de tales mensajes. En otro momento, Roberto Aparici asume una visión de la educomunicación desde los avances propios de la era digital, afirmando que en el entorno digital que proporciona Internet, los jóvenes forman parte de un intelecto colectivo con otros muchos individuos, es decir, que la era digital abrió las puertas a unas nuevas narrativas del conocimiento que con la inmediatez de la información facilitan su circulación y comunicación entre muchos usuarios que mantienen el statu quo online. Sin embargo, es importante resaltar que la educomunicación trasciende las fronteras del uso de las tecnologías.
Lo más importante de la educomunicación es que se dé por medios de procesos dialógicos que promuevan el bienestar de toda una comunidad, en la cual los medios de comunicación sean vehículos de los mensajes necesarios para la adquisición de nuevos conocimientos que contribuyan a la transformación de la realidad. Finalmente, es determinante entender que la educomunicación es la manera de repensarse las formas tradicionales de educar. Es el reto que tienen todos aquellos comprometidos con la movilización social, ya sea desde la comunicación o la educación. En palabras de Rosa María Alfaro, todos los educadores necesitamos un proyecto comunicacional que oriente nuestro accionar, y también es importante que así como los educadores necesiten fusionar su quehacer con la comunicación, es ineludible que los comunicadores sumen a su accionar un proyecto educativo. En la categoría de jóvenes confluyen una amalgama de aspectos que dificultan la labor de catalogarlo científicamente en una única definición. Para su abordaje se tomarán como referentes principales a Rosana Reguillo y Germán Muñoz, quienes insisten en la historicidad de la categoría que aún no ha sido profundamente abordada. Rosana Reguillo define la categoría de jóvenes como un sujeto con competencias para referirse en actitud objetivamente a las entidades del mundo, es decir, como sujetos de discurso y con capacidad para apropiarse y movilizar los objetos, tanto sociales y simbólicos como materiales, es decir, como agentes sociales. Antes que nada, Reguillo nos muestra desde una perspectiva histórica interesante el papel de los jóvenes como actores sociales en América Latina, quienes se visibilizaron por los problemas sociales como las guerrillas, pandillas, combos, etc. En Colombia indica que uno de los estudiosos de este tema fue Alonso Salazar, quien con sus historias sobre el narcotráfico y toda la delincuencia de las comunas de Medellín ayudó a visibilizar las problemáticas que esta parte de la sociedad vive. Ello conlleva que alrededor se tejan toda una serie de imaginarios que desdibujen el papel activo de los jóvenes en la sociedad y le den un papel antagónico, pues se conciben desde una perspectiva problemática que daña la imagen de los mismos como actores importantes para la transformación de las realidades sociales. Por otra parte, Germán Muñoz se refiere a los jóvenes desde la variación de la palabra genérica juventud. Muñoz afirma: la juventud como una condición desigual y diferencial articulada por la combinación de productores de diversidad social y cultural, como el género, la etnicidad y la clase social. De análoga manera, el mismo autor dice: un análisis intuitivo de la construcción teórica y metodológica de la juventud en la actualidad lo coloca necesariamente como una etapa de un proceso de desarrollo entre la niñez y la adultez, entre la inmadurez y la madurez. La resolución pacífica de conflictos se observa primero desde la definición y características del conflicto que elabora Johan Galtung, quien afirma: el conflicto es un proceso natural, motor de la transformación y creación de las relaciones humanas. No obstante, Galtung no solo lo define, sino también señala para la transformación del conflicto 3 fases. Primero, diseñar un mapa o carta del conflicto, las partes, los objetivos, las incompatibilidades. 2. Examinar la legitimidad de los objetivos. Se portan a veces varios viejos documentos, quizás una legitimidad es mayor que otra. Y 3. Buscar la trascendencia de esos objetivos legítimos, diseñar una nueva meta. En otro orden, Paul Lederach propone en el enfoque transformativo del conflicto, porque es más preciso hablar de transformación de los conflictos y no de resolución, ya que la transformación de conflictos es un concepto preciso porque con ellos está comprometido con esfuerzos de cambio constructivo que abarcan y trascienden la resolución de problemas específicos. Este enfoque se construye a partir de 2 fundamentos: la capacidad de visualizar el conflicto positivamente como un fenómeno natural que crea potencial para crecer constructivamente, y la voluntad de responder de maneras que optimicen ese potencial para el cambio positivo. Adicional a ello, Lederach dice que está convencido
de que la mayoría de activistas que han escogido trabajar en el campo de la resolución de conflictos llegan a él porque quieren promover el cambio social. Agregado a lo anterior, Francisco Muñoz habla de la paz imperfecta, como una ruptura entre las concepciones de la paz como algo perfecto, infalible, utópico, terminado, lejano, no alcanzable en lo inmediato, y una paz imperfecta que ayuda a reconocer las prácticas pacíficas allá donde ocurran, que nos descubre esos hitos como apoyos de una paz mayor, más amplia. Es decir, la paz no debe ser concebida como perfecta porque la imperfección nos acerca al humano y la paz ha sido una invención del ser humano. Además, la imperfección tiene más potencialidades en la transformación del conflicto porque se trata de una demanda de actuar, crear, engendrar, incidir, llevar a cabo, obrar, operar, practicar, proceder, realizar en un sentido de transformación positiva, propositiva de cambio hacia la regulación de los conflictos. El conflicto escolar es toda situación que altera la normalidad y resulta inevitable en el contexto de la escuela, ya que constituye uno de los primeros espacios de socialización del ser humano, en el cual existen diversas relaciones de poder que generan choques entre los diferentes actores de la comunidad educativa. Empero, no se puede reducir simplemente el conflicto escolar a lo que pasa entre los muros de la escuela. Ya muchas de las cosas que suceden al interior de la escuela son consecuencia de decisiones que trascienden las fronteras de la institución educativa y se constituyen como violencia estructural que el Estado propicia. Lo anterior lo ratifican Aguirre y otros autores, al afirmar que el conflicto escolar se caracteriza por su carácter complejo en los intramuros de las instituciones escolares y por su aspecto vinculante con la realidad. No obstante, no se puede analizar el conflicto escolar solo desde la concepción negativa del mismo, ya que su gestión da como resultado aspectos positivos que de no haber existido el conflicto nunca se hubieran podido resolver. Por lo tanto, la escuela debe propiciar espacios de aprendizaje continuos, en los cuales se entienda que las situaciones conflictivas deben generar oportunidades para lograr los cambios que la comunidad y los individuos necesitan. El conflicto escolar es posible reconocerlo y asumirlo creativamente para proyectar acciones que posibiliten el cambio. Implica pues procesos reflexivos y de acción como actividad que moviliza y que es potenciadora de los actores escolares y del sector escolar comprometidos en tales cambios, afirma Aguirre y otros autores. Finalmente, José Tubilla Rayo propone un modelo ecológico de prevención en el cual toda acción preventiva debe fundarse en una perspectiva ecológica, que sea a la vez global y sistémica. Comenzar en lo familiar, continuar en los centros docentes y estar apoyada por las acciones en el ámbito sociocomunitario. Este modelo debe darse en 5 áreas de intervención: el sistema disciplinario, los aspectos curriculares, metodológicos, la mejora de la cultura escolar y la dimensión sociocomunitaria. Además, la intervención del conflicto debe estar basada en la prevención, que se define como el proceso de intervención antes de que el conflicto comience. Significa anticiparse ante todo a los conflictos antes de que estos estallen y se generen manifestaciones negativas. Muchas gracias.